Buenos días. Nosotros estuvimos trabajando clases anteriores a partir de la digitalización de objetos bidimensionales, quiere decir en el plano X e Y. Hoy vamos a trabajar el espacio tridimensional, ¿sí? Cambiando el sistema de ejes de manera de poder observar también el eje Z. Esto que yo acabo de desplegar, trabajé con una axonometría cualquiera. También lo puedo ver desde la parte de vistas y elegir de nuevo una axonometría. Las primeras 6 corresponden a vistas, es decir que trabajamos en un plano. Y las segundas 4, las últimas 4, podemos trabajar las distintas axonometrías viendo el espacio tridimensional de distintos puntos de vista. Ahora bien, para iniciar este trabajo práctico vamos a ir al campus y vamos a descargar un formato A4, pero desde la presentación. Entonces, descargamos nuestro archivo y a partir de este es que vamos a trabajar. A diferencia de lo que veníamos trabajando, ahora vamos a ver que el rótulo está inserto en el espacio presentación. Es como si tuviéramos nuestra hojita pegada en un tablero. La hoja ya está configurada y a partir de este es que vamos a empezar a trabajar. Lo primero que hacemos es guardar el archivo, ¿sí? Para que en caso de que se corte la luz o lo que fuera, podamos recuperarlo. Ahora de nuevo, vamos a volver al espacio tridimensional y vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, clases anteriores veníamos trabajando con el comando línea, el cual lo trabajamos en el plano X e Y. Ahora tenemos la posibilidad de ir también en la dirección del eje Z. Lo vamos a ver mejor, por ejemplo, si quisiéramos dibujar una caja que va a tener una base y una altura. Este objeto podemos visualizarlo de distintas maneras, ¿sí? A partir de aquí o valiéndonos de este botón también en la parte de vistas y podemos cambiar el estilo visual, ¿sí? ¿Qué pasa? Fíjense lo siguiente. Nosotros vamos a ver nuestro enunciado. Para entrar, introducirnos en este tema, vamos a resolver el siguiente ejercicio, donde lo que buscamos es recrear la situación que se plantea. El enunciado está dado a partir de las vistas de este objeto, con una axonometría y una foto para que podamos interpretar. Si nosotros nos los ponemos a observar, vamos a ver que podemos decir que la base es de 3 unidades por 2 unidades, que tiene una altura de 2,5. Por ejemplo, acá tenemos, si podemos observar, un segmento de punta. Acá hay otro segmento que es paralelo a la línea de tierra. Entonces yo voy a tratar de recrear esos elementos. Bien, podemos usar entonces el comando línea e ir dibujando estos elementos con los módulos, ¿sí? Según lo que indique el ejercicio, ¿sí? Después vemos que en la parte central, y podemos ayudarnos de la referencia objeto punto medio, hay un segmento de punta, ¿sí? Que mide 1,5 unidades. Ahora, ese segmento no está en la base. Entonces yo lo voy a desplazar a una altura de 2,5, ¿sí? Y todos estos elementos son elementos de referencia que me van a servir a mí para construir mi ejercicio. Entonces, voy a empezar con la creación de 2 capas. Por ejemplo, una capa auxiliar justamente para las líneas que me van a permitir a mí la construcción y una capa para el modelo que va a ser la representación final, ¿sí? Entonces estos elementos los voy a cambiar de capa, ¿sí? Y esta capa vamos a poner que estos elementos tengan la característica de tener el color de la capa. Me equivoqué acá. Bien. Bueno.
Fíjense que esto que estamos trabajando en el espacio tridimensional, podemos ir cambiándolo y verlo, por ejemplo, desde arriba, ¿sí? Lo podemos ver desde el frente, ¿sí? Y presionando Shift y manteniendo apretada la ruedita, podemos hacer una órbita en función de cómo nosotros lo querramos visualizar e ir navegando dentro del modelo. Ahora bien, vamos a tratar de ir generando estas figuras que van a dar origen a nuestro objeto. ¿Está bien? Vamos, por ejemplo, por este primer triangulito, que tiene como vértices los dos extremos del segmento de punta y están tocando la base de esta construcción. Entonces, voy a trabajar en la capa modelo, pero no voy a trabajar con el comando polilínea, sino con el polilínea 3D. Fíjense por qué. El comando polilínea trabaja y dibuja polilíneas en el plano X, Y, ¿sí? Por lo que les mostraba antes. Si yo quisiera dibujar una figura horizontal, tendría que desde la parte de coordenadas cambiar el plano de dibujo. Y ahora sí voy a poder dibujar una polilínea en el piso. De esta manera vamos cambiando. Fíjense qué pasa cuando quiero construir un cilindro. Me va a dibujar la base en el plano XY y perpendicular su altura. En este caso, si yo quisiera tener un cilindro, pero con eje de punta, cambio el plano de dibujo al plano XY y ahora sí dibujo el cilindro. Fíjense las diferencias que vamos a encontrar. Entonces, volviendo a lo que planteaba antes de la necesidad de dibujar estas figuras que representan esta parada de colectivo, vamos a trabajar con la polilínea 3D. Haciendo vértice, dije que iba a trabajar con el triangulito que tenía como vértices el segmento de punta y el vértice de la base. ¿Sí? Es importante que esta polilínea esté cerrada para esta construcción que vamos a hacer. Ahora la vamos a ver. Y vamos a ir dibujando una polilínea por cada figura plana que represente este objeto. O vuelvo para cerrar la polilínea, o vuelvo al punto inicial, o toco la opción de cerrar. ¿Sí? Acá veo que para la construcción me está faltando un elemento, ¿sí? Que es este elemento paralelo a línea de tierra, que va desde la mitad de las dos unidades y tiene una longitud de 1,5. Bien, vamos a dibujar ese segmento. 1,5. Vamos a ponerlo para trabajar prolijito en la capa que le corresponde. Y seguimos con la construcción de las polilíneas que nosotros vamos a ir necesitando. ¿Sí? 1, 2 y 3 puntos y vuelvo a cerrar. Enter, repite el último comando. Redibujamos la situación. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es valernos de una opción. Fíjense, hacemos vista superior, ¿sí? Se corresponde al enunciado. Vista frontal, proyección sobre el plano 2, se corresponde al enunciado, ¿sí? Eso es fundamental que lo vayamos viendo. Y ahora lo que vamos a hacer, voy a agregar los menús desplegables y dentro del menú dibujo vamos a usar el comando región. Selecciono los elementos, todos menos los del piso, porque el piso no es parte de la construcción. Y fíjense cómo cambiamos la materialización. En realidad, de ser elementos huecos, ¿sí? Son figuras. No es ya una poligonal, sino que está representando una figura. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque ahora nos vamos a ir a la presentación y vamos a crear las vistas a partir de ese objeto que hemos creado. Para eso me voy a la pestaña de presentación, vista base, trabajando desde los objetos que tenemos en el modelo. Y fíjense, nos va a mostrar la vista del objeto que nosotros acabamos de crear, en el cual vamos a poder seleccionarlo,
elegir la vista sobre la cual queremos trabajar, la visibilidad. Acá podemos elegir la escala. En este caso vamos a trabajar con una escala de hacerlo 20 veces más grande, ¿sí? Para entender la escala, válganse del apuntecito de escalas, donde explica la relación que hay entre la escala de un dibujo, de una representación, es decir, de un plano, con la escala de la vista, ¿sí? Entonces, elegimos la vista frontal, clicleamos sobre la pantalla y esta es a la que se llama vista base. Si presionamos Enter y movemos el cursor, vamos a poder hacer las distintas proyecciones, es decir, la vista superior o la proyección sobre el plano 1, desplegando hacia los costados, hacia los laterales, vamos a ver las vistas laterales, ¿sí? Y en diagonal vamos a tener las distintas axonometrías, ¿sí? Fíjense, esto lo vamos a desplazar, ¿sí? La axonometría es un elemento que podemos desplazar y ponerlo a nuestra conveniencia. No así, fíjense qué pasa si yo quiero desplazar la vista, la proyección sobre el plano 1. No me lo deja mover a los laterales. ¿Por qué se da esto? Porque los elementos tienen que estar enlazados, tienen que estar vinculados por las líneas de enlace, ¿sí? Por eso es que si quiero desplazar una vista, solamente me lo permite en una dirección y no en la otra, justamente para que los elementos sigan enlazados. Cuando vamos a parte de inicio, si verificamos las capas, vamos a ver que se crearon dos capas nuevas. Una que corresponde a elementos no visibles, que le vamos a poner el color magenta, y otra que corresponde a los elementos visibles, que le vamos a poner rojo, para darle distintas jerarquías a ambas capas. Y ahora podemos ver que se nos diferencian los elementos en visibles y no visibles. En este caso, este elemento es no visible, está en el color que le asignamos, pero lo que tenemos que hacer es darle formato al tipo de línea que está siendo utilizado. En este caso, la línea Haydn es la que corresponde a los elementos no visibles, y le cambiamos la escala. ¿Para qué? Para que los trazos, ¿sí?, sean proporcionales al dibujo. En este caso, la escala era muy grande, por lo tanto no se podía ver. Una cosa que podemos hacer es editar la vista, clicleando sobre el objeto, edición de vista, y en la axonometría podemos optar por no poner las líneas aristas no visibles. Y en este caso, como no aportan de más información al dibujo, es que podemos prescindir de ellas. Presionamos OK y ahí estaríamos. Lo que acabamos de ver entonces es un poco la manipulación del espacio tridimensional con elementos totalmente simples y trabajando ahora en la dirección del eje Z, ¿sí? Esto va cambiando de posiciones en función de los planos de dibujo que vayamos eligiendo. Pues si queremos volver a la situación original, ponemos universal y listo, ¿sí? Entonces, a partir de estas operaciones básicas, es que pudimos hacer la representación, ¿sí? Y ahora, a partir, estos sí o sí tienen que ser regiones. En el caso de que no sean regiones, el comando vista base no trabaja, ¿sí? Vista base trabaja para regiones o elementos sólidos. Por eso es que empezamos con esta primera aproximación del espacio y el armado del